Ernestina, qué gusto coincidir. Pues va a ser una tarde muy rica, muy provechosa. Tenemos con nosotros a un gran empresario, además uno de esos raros empresarios que logran pasar por varias fases hasta que tienen esa posición, digamos, a la que aspiramos todos en el sentido de tener buenos negocios mientras tienes buena familia, mientras mantienes bien la vida y además pues le dedica por ahí tiempo a apoyar, digamos, o a meterse en cuestiones de política pública y de ayudar a que a todos nos vaya mucho mejor. Tenemos con nosotros a Santiago de Mucha. Hace algunos años tuve el enorme gusto de conocerle. Desde entonces, bueno, pues por ahí ha habido ocasión de coincidir en diferentes ámbitos. Y la verdad es que siempre, pues un gusto ver lo que alguien puede llegar a construir, ¿no? Parte de lo que ayer platicábamos es que evidentemente, contrario a lo que mucha gente piensa, pues las cosas no se logran fáciles, ¿no? Un empresaria siempre tiene todas las probabilidades en contra, contrario a lo que mucha gente cree, ¿no? Y entonces, bueno, pues lograr pasar por un montón de aduanas y mantenerse de pie y tener una empresa rentable y tener un entorno que vas construyendo positivamente, pues la verdad es que no es nada fácil. Y en ese sentido, pues Santiago es parte de esta gente rara que lo ha logrado. Y la verdad, estimado Santiago, apreciamos mucho el tiempo que nos das, las ideas que nos vas a compartir. Y bueno, pues a todos decirles el formato, ¿se acuerdan del conversatorio? Pues es poder dialogar, ¿no? No siempre en una hora alcanzamos a preguntar todo lo que quisiéramos, ¿no? Así que aprovechemos muy bien este ratito y sobre todo, pues aprovechemos, la verdad es que ayer cuando me comentaba Santiago el enfoque con el que íbamos a iniciar, pues la verdad digo, yo ya me callo y aprovechen mucho ahí lo que nos va a compartir. Entonces, Santiago, de verdad, gracias por el tiempo y todos tuyos. No, al contrario, un placer, muchísimas gracias por la invitación, José Luis. Saludos a todos. Muy brevemente, comentarles, tengo 63 años, ¿sí? Yo empecé en la industria de calzado en 1986. Yo soy originario de la Ciudad de México, me vine a León porque la familia de mi mamá tenía una fábrica muy grande de calzado. Estuve de 86 a 89 como gerente de exportaciones, exportábamos a todo el mundo, bota vaquera. En 89 me separo e inicio una fábrica y una fábrica es un decir, como inicia prácticamente el 100% de las gentes aquí en León, haciendo 12 pares diarios, ¿no? Eh, el- Tuve la suerte de literalmente pegarle y crecer muy rápidamente porque conocí o conecté a un distribuidor en la Ciudad de México que me hizo crecer en 6 meses de 12 pares al día a casi 1000 pares diarios, ¿no? Entonces, pues, fue una enorme historia de éxito ese inicio, ¿sí? Y de lo que les quiero hablar es de las etapas que creo que, o de los perfiles que hay dentro de lo que es el emprendedor. Eh, el primer perfil es el del emprendedor, aquellos de ustedes que empezaron un negocio, ¿sí? Empezaron con esta visión de tener algo, ¿sí? Y se empieza a emprender. Aquí a mí me sirvió mucho el haber estado 3 años en una empresa muy grande, con departamentos perfectamente bien establecidos y una empresa profesional que pues, es raro encontrarlas, o en ese entonces encontrarlas en la industria, ¿sí? En donde pude comprender eh, la relación y las interacciones entre finanzas, contabilidad, programación, comercialización, diseño, desarrollo, marketing,
ventas, compras, etcétera, ¿sí? Entonces, pues, tuve el sueño de poner una fábrica, ¿sí? Esto lo logramos hacer con la ayuda de mis hermanos, ¿sí? Yo estudié economía en Estados Unidos, eso también pues me dio cierta base. El tema es que cuando yo empecé, era muy pequeño y a pesar de que yo había vivido en una empresa muy grande, este, te das, no sabes bien cómo crecer. Y ese es todo un tema, ¿sí? Entonces, conforme empiezas a crecer, se empieza a complicar la operación porque pues empiezas como hombre orquesta. Yo hacía todo, desde chafiretear hasta vender y cobrar, ¿sí? Diseñar, desarrollar, todo, y llegó un momento en que ya no me fue posible. Y entonces empezamos a incluir Ya. a, pues, a un chofer, a una persona que ayudara en compras. Yo maquilaba, cerramos las maquilas, pusimos una Hola. fábrica en forma, Ujú. ¿sí? Y entonces se empieza a complicar y pasas de la etapa de emprendedor a la de director. Empiezas a dirigir personas, ¿sí? Puedes o no abandonar el emprendedurismo y dedicarte a dirigir la empresa conforme esta va creciendo, ¿sí? Y si alcanzas un determinado tamaño, eh, la empresa empieza a tener otro tipo de complicaciones y es lo que pues, yo considero, y hay alguna literatura al respecto, que la migración es de emprendedor a director y posteriormente a empresario. El empresario quiere decir que logras consolidar la empresa, logras tener un consejo de administración que te lleva a ceder poder, ¿sí? Generalmente pues, tú tienes la cachucha de dueño y de director y tienes que aprender a quitártela y ponerte las distintas cachuchas, ¿no? Esto generalmente lleva pues, un buen periodo, ir madurando esto y creciendo eh, la empresa. Nosotros llegamos a tener ya 300 colaboradores y exportábamos a grandes marcas en el extranjero. Teníamos nuestra propia marca en, aquí en México, que es Julio de Mucha, tenemos, ¿no? Abrimos tiendas, entramos al retail, departamentales, zapaterías, distribuidores, y pues todo se empieza a complicar. Al final del día las empresas son sistemas y mientras más subsistemas vas metiendo a la empresa y al sistema, más complejo se va haciendo la administración. Al final del día, y hacia donde quiero dirigir la plática, es al tema de toma de decisiones, ¿sí? Eh, para cerrar este primer capítulo, pues, de emprendedor, director, empresario, uno de mis hermanos con el que empecé, al final, a los pocos años, se separó y él es un emprendedor nato, ¿no? Él odia dirigir, él odia estar en una oficina, ¿no? Tendrá ahorita 60 años y se asoció con un catálogo muy grande en México y lo que le propuso es que él abría tiendas, ¿sí? Con el nombre de este catálogo, va, busca el local, lo renta, lo arregla, contrata a la gente, la capacita, lo echa a andar y cuando está echado a andar el negocio, le entrega las llaves del negocio a la dirección de esta marca, o de este catálogo, y se va a abrir otra tienda. Entonces, a lo que voy es que uno puede ser empresario toda la vida y no necesariamente gustarte la dirección, ¿sí? O
puedes hacer ambas cosas, ¿sí? Nosotros siempre traíamos, creo que sigo siendo emprendedor, a pesar de que tengo ya casi 40 años en este negocio, seguimos haciendo cosas nuevas y la dificultad radica en cómo te conviertes en empresario, cómo consolidas la empresa y cómo aseguras la permanencia en el tiempo de la empresa, no tanto tú como dueño, vienen segundas generaciones y viene una serie de complicaciones nuevas. Conforme pasa el tiempo, cada vez hay más retos, si no queremos llamarle precisamente complicaciones, ¿sí? Y la realidad es que no hay receta para la toma de decisiones. Una de las características principales de la toma de decisiones en un negocio es que siempre hay cosas que uno no alcanza a ver. Sería muy fácil tomar decisiones con absolutamente toda la información en la mano, ¿sí? Y por la naturaleza de los mismos negocios, siempre hay desde una pequeña parte hasta una gran parte en donde la toma de decisiones la tienes que llevar a cabo de alguna manera y en algún porcentaje intuitivamente. Por supuesto, mientras más información, más sencillo es tomar la decisión. Hay enormes riesgos en esto, sobre todo cuando uno va creciendo la empresa. eh, las responsabilidades también cambian y las situaciones cambian, ¿no? Yo tomé el AD2 del IPADE y nos pusieron un ejemplo muy claro respecto a la toma de decisiones. Eh, el ejemplo es, ¿quién de ustedes se jugaría a la ruleta rusa con un revólver, su vida contra 100,000 pesos, ¿no? Seguramente nadie de ustedes tomaría ese riesgo o tomaría la decisión de disparar, ¿sí? Sin embargo, si a una persona de muy escasos recursos, o estos 100,000 pesos le puede salvar la vida a un hijo o a algún tema raro, pues muy probable sí tome la decisión de jugarse la vida, ¿sí? Entonces, las decisiones no se pueden copiar, no porque fulano o tal empresa hizo esto o aquello, necesariamente va a funcionar en la empresa que uno dirige, porque las situaciones siempre son distintas, ¿sí? Y la situación cambia todo al margen de la información que se tiene para la toma de decisiones. Eh, Estoy por concluir la introducción para si quieren hacer preguntas, empecemos a rebotar ideas. La toma de decisiones es compleja y es muy dura. Si te equivocas, pagas. Ustedes, los que tengan negocio, seguramente lo saben. Si es un error pequeño, bueno, se paga poquito. Si es un error grande, se paga muy fuerte. Nosotros en determinado momento tuvimos un muy buen tamaño y una perspectiva inclusive internacional. Teníamos ya propuestas para abrir tiendas en España y en Colombia, ¿no? Y además de crecer aquí en México. Y comenzamos a cometer errores, ¿sí? Eh, el primer error o la primera situación que yo les quisiera compartir es que cuando nosotros descubrimos el mundo del diseño y del marketing, eso nos apasiona. Además, pues, la marca llevaba nuestro apellido, así que pues, había ahí un gran ego escondido detrás de esto, ¿sí? Y la responsabilidad a veces la pierdes de vista. A nosotros lo que nos pasó es que empezamos a profesionalizar el área de comercialización, de exportaciones, de marketing y de diseño,
¿sí? Y el negocio empezó a crecer de manera exponencial. Cuando logramos reunir un equipo de profesionales alrededor de la manufactura, del diseño y del marketing, empezamos a subir nuestro ticket promedio por unidad. Y empezó a suceder algo muy inesperado, ¿no? Mientras más caro vendíamos, más unidades vendíamos, ¿sí? Entonces, los crecimientos anuales eran del 25-30% en la facturación, ¿sí? Entonces, pues, el modelo de negocio, según nosotros, estaba eh, definido y todo era chiflar y tejer. Nosotros asumíamos que, en un brinco, en el calzado, es moda, entonces hay primavera, verano y otoño, invierno. Entonces, cada cambio de temporada, con los nuevos modelos aprovechábamos para subir más nuestro precio promedio y también invertíamos muy fuertemente en marketing. La lógica, por ejemplo, en la toma de decisiones fue, bueno, vamos a seguir subiendo precio. El día que la venta se estanque, ¿sí? Pues es el nivel de precio que tenemos, ¿no? Y vamos a ser pues, mucho más rentables y ahí nos podemos mantener. Lo que sucedió es que en un brinco de temporada a otra y que subimos precios, la demanda no se estabilizó, la demanda se desplomó 60%, entre 60 y 70%. Entonces, a la vuelta de 2, 3 meses, no teníamos pedidos para mantener la fábrica. Empezamos a tener también muchos conflictos respecto a la marca y la fábrica. Si eres fabricante, lo más relevante es tener la fábrica llena. Si eres marca, lo más relevante es el posicionamiento de marca que tú tienes definido de manera estratégica y nosotros no nos dimos cuenta, no lo vimos venir, que esto iba a empezar a chocar. Julio de Mucha pues, era una marca ya cara, vendíamos en Palacio de Hierro, en Liverpool, en nuestras tiendas y francamente pues éramos los más caros del mercado, ¿sí? Y el tema de diseño y marketing que ya les dije, pues es muy atractivo, nos mareamos y una gran lección que aprendimos ya después fue el no enamorarnos del proyecto. Sí, es peligrosísimo cuando llevas tantos años, y esto nos pasó después de 30 años, no que fue al principio. Después de tantos años, cuando se cayó el mercado, nosotros empezamos a necear, sobre todo mi hermano, que llevaba al lado de comercialización, y yo. Sí, mi hermano, otro hermano que llevaba exportaciones, me decía, pues párenle, bájenle, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Yo tenía un despacho de asesores financieros, me decían lo mismo, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, ya empezaste a perder dinero, ¿no? Tienes que recortar, bajar precios. Y nosotros decíamos, porque nadie tenía que ver, éramos unos visionarios, y que nuestra visión no era comprendida por el resto de nuestros colaboradores, sobre todo los que tenían acceso a la información financiera, ¿sí? Entonces, pues habíamos construido una gran empresa, habíamos capacitado durante años a toda nuestra gente, no teníamos prácticamente rotación de personal, había una gran identificación con la empresa y con la marca, los colaboradores estaban muy orgullosos de trabajar con nosotros, éramos muy reconocidos en el mercado, se nos acercaban proveedores, se nos acercaban distribuidores, se te acerca todo mundo, ¿sí? Y empezamos a ignorar hechos sobre todo financieros, ¿no? El asesor principal que tenía en finanzas me dijo, oye, cada vuelta le pierdes, man. Pero estábamos capitalizados, al fin del día podíamos aguantar, ¿sí? Y esto pues siguió deteriorándose, nosotros seguimos neceando con que nadie tenía nuestra gran visión, ¿sí? Hasta que empezamos a tener graves problemas. Éramos una empresa muy seria, pagábamos a tiempo, todo mundo derecha, todo mundo asegurado, se pagaban impuestos,
no había compra de facturas, no había absolutamente nada, ¿sí? Y los financieros que me decían, "Oye, recorta y recorta y recorta", y yo decía, no, no recorto porque tengo un gran equipo, que en efecto lo teníamos. Al final del día tuvimos que recortar por fuerza, ¿no? No por, no por decisión. El negocio va tomando decisiones. Una empresa es como la economía de un país, ¿no? Cuando se soportaban los tipos de cambio a 12.50 y la balanza comercial se empezaba a desequilibrar, la economía se balancea, el negocio igual, el negocio se balancea, a pesar de lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, al final del día, pues tuvimos enormes problemas. Ya teníamos una especie, sí teníamos un consejo de administración, pero era de sombra, con gente muy importante a la cual olímpicamente ignorábamos, ¿sí? Por la misma razón que ya les expliqué, ¿no? Este, y pues llegó el momento en que todo lo que nos habían dicho los abogados corporativos que nos podía suceder, nos sucedió, ¿no? La relación con mis hermanos de toda la vida fue excelente, nunca nos peleamos. Generalmente coincidíamos y discutíamos algo, era pues, una discusión basada en hechos, razonable, ¿no? Y nos funcionó muy bien. Cuando empezamos a ver el tema de institucionalizar la empresa, lo primero que los abogados que contratamos nos dieron eh, un formulario para definir el protocolo familiar, ¿sí? Con preguntas muy feas, ¿no? ¿Qué pasa si tú te mueres? ¿Qué pasa si se muere tu hermano? ¿Qué pasa si se mueren dos hermanos? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué van a jugar los hijos en la empresa o no? ¿Bajo qué reglas? ¿Cómo es que van a entrar? ¿No? Y pues me dijo una frase que se las quiero compartir porque se hizo realidad tristemente. Este, Llenamos el protocolo, que estaba bastante rudas las preguntas, pero como nos llevábamos bien, pues llegamos a acuerdos de si sucede esto o aquello, le vamos a hacer así o así. ¿Sí? Entonces me dijo, oye, ¿cómo te vas con tus hermanos? Le digo, me llevo muy bien, son gente decente, gente razonable, las bases accionarias y demás del negocio están estables, nadie está peleando más y pues, está muy bien. Entonces me dijo, pues qué bueno porque estás en el momento ideal para hacer esta institucionalización. Generalmente las empresas que se nos acercan es porque ya se están matando, ¿no? Ya pasó ahora la segunda generación, nos están peleando por comentarios y grillas familiares de esposas y sobrinos, y etcétera, ¿sí? Entonces, pues qué bueno que lo haces así, porque lo que te va a blindar el protocolo familiar y tener un consejo, ¿sí? Es que a pesar de las circunstancias se respeten las reglas y los acuerdos que lleven a cabo. Me dijo una cosa, tus hermanos y tú se van a morir gentes decentes y razonables, pero lo que tú no sabes es que si la empresa, por alguna razón, la que tú quieras, se empieza a acorralar, se empieza a tener problemas, la reacción y la actitud de tus hermanos va a cambiar. Yo le dije, no, hombre, no van a cambiar, nos llevamos muy bien. Bueno, yo te lo estoy diciendo, ¿no? Si ya tienen hijos, si ya están casados y les tocas la familia, vas a ver que las actitudes, los razonamientos y los comportamientos van a ser distintos. Y realmente sucedió. Eso sucedió. Y pues decirles que pues, hay un lado muy feo de los negocios, cuando las cosas no salen bien y sobre todo cuando ya tienes determinado tamaño, los problemas pues, son de ese mismo tamaño, ¿no? Entonces, sin entrar en mucho detalle, pues, se nos complicó la vida terriblemente. Pasé de Don Santiago, allá págame tal por cual, ¿no? Se empezó a desfigurar la empresa. Teníamos un sistema de gestión súper robusto que tenía más de 20 años puliéndose y mejorándose. Y cuando empezamos a despedir gente, pues el sistema considera que tienes asistentes, ayudantes, representantes
y demás, y entonces el sistema cascabelea, porque pues ya no está el supervisor del área de no sé qué, porque lo tuviste que correr. Y entonces el sistema empieza a fallar y empieza a entrar en un círculo vicioso muy complejo, ¿no? Hoy por hoy y después, esto fue prepandemia, luego vino la pandemia, nos levantamos, tomamos más malas decisiones como fue meternos con un fondo de inversión. Esa es otra que les puedo decir, si tienen un fondo ahí coqueteándoles, no se dan mayoría por ningún motivo porque les quitan la empresa, que es lo que nos pasó a nosotros. Se metió el fondo, le cedimos mayoría, era un contrato a 5 años, y en 5 años nos devolvían la empresa, ¿sí? Y fue toda una pesadilla, ¿no? Fue una genuina pesadilla. Al final del día sí le dimos la vuelta a las ventas, pero ya tarde y ya lastimados. Luego vino la pandemia, ¿sí? Y luego tomamos dos clientes, bueno, sobre todo un cliente muy grande de exportación que tenía 25 años aquí en León, con excelente reputación, ¿sí? Nos trepamos, de aquí somos, vamos a salir, de aquí salimos y vamos a recuperarnos. Y un día nos llegó una carta que se declaraban en Chapter 11, que estaban en quiebra. Somos 10 fábricas con las que trabajábamos con esta marca y y pues es una suspensión de pagos, básicamente una declaración de quiebra en Estados Unidos. Los mismos abogados que contratamos entre todas las fábricas nos dijeron no hay nada que hacer, están protegidos y el juez va a intervenir la empresa y va a decir por cada dólar les van a pagar 3 centavos, 5 centavos, 10 centavos, ¿no? Al final del día, pues tuvimos que detener la manufactura el año pasado y hoy tenemos un esquema de maquila, nos maquilan la marca, así que de alguna manera eh, seguimos en el mercado, seguimos vivos, pero sí el costo, más allá del financiero, del personal, fue, fue muy grande, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería yo compartir, las distintas etapas en el desarrollo de un emprendedor, director, empresario, la dificultad de la toma de decisiones, que siempre hay flancos ciegos que no vemos y hay que tomar intuiciones, y luego las mareadas que se da uno, sobre todo cuando tiene éxito. Yo tengo un amigo árabe que dice que hay un dicho árabe que alguna vez le preguntaron una persona a otra qué es lo peor que le deseas a tu peor enemigo. Dijo, les deseo 7 años de mucho éxito para que se maree y se caiga. Y entonces ese lado de la mareada y la caída se puede dar de muchas maneras, ¿eh? Te puedes volver muy soberbio, yo creo que no lo era, o lo eras, si quieren ustedes, con una fachada amable y compartida. Siempre tuvimos un estilo de liderazgo democrático, nunca fuimos autoritarios, inclusivos, la gente se sentía parte de la empresa y nos funcionaba muy bien. Pero al final del día deseamos, ¿sí? Y la pagamos durísimo. Entonces, pues aquí me detengo y a sus órdenes. Muchas gracias, Santiago. Osvaldo. Hola Santiago, un gusto conocerte. Pues, Igualmente, Osvaldo, sus órdenes. pues yo creo que yo me lamentaba, o sea, de situaciones que he vivido, pero creo que hoy lo veo como una junta de alcohólicos anónimos, ¿no? Donde te platican todas las penas, ¿no? Entonces es como que el que dices, decido o no decido ir hacia allá, ¿no? Pero bueno, Sí. mi pregunta era, ¿cuál decisión te ha dado la mayor experiencia? Pero pues ya no la platicaste, entonces por eso bajé la mano, ¿no? O sea, porque pues creo que hoy en este pequeño lapso nos has dejado en la parte personal, un sabor de boca creo que muy bueno, ¿no? Y pues lo único que te puedo decir, que pues muchas gracias por todo este aprendizaje que me has regalado, porque pues ya la No, pregunta que te iba a hacer ya no la contestaste, la verdad. bueno, pues mira, muchas gracias. Lo que pasa es que, bueno, pues podía yo aquí haber platicado del gran empresario y la marca y el Palacio de Hierro y los viajes a Milán y todo maravilla, pero
pues es que se combinan ambas cosas generalmente, ¿no? Digo, creo que no hay empresario que no la haya sufrido. En la industria de la moda, que es algo que sucede en la industria del calzado, que decimos que somos zapateros y no entendemos que estamos en el mundo de la moda, no hay marcas que no hayan quebrado. Seguramente vieron la película de Gucci, Prada, Fratelli Rossetti, Moschino, todos truenan. Es un negocio criminal este. Y el mercado es terrible. Hay una frase italiana medio mamuca, pero muy cierta, ¿no? Que la diferencia entre Dios y el mercado es que Dios tiene misericordia. Si te equivocas en el mercado, no manches, no te la perdona nadie, porque es consumidor final, ¿no? O sea, los distribuidores son tus amigos, pero si tu producto no se vende o tuvo algún problema de calidad, te quemaste y la pagas. Entonces, bueno, pues hay estos pequeños comentarios que les voy haciendo y pues muchas gracias por tu intervención y a sus órdenes. Muchas gracias. Adelante. Adelante, Alfonso. Hola, muy buenas noches, Santiago. Muchísimas gracias por tu tiempo. Digo, y aquí en esa historia que nos cuentas, ¿cuánto crees tú de tu éxito o no éxito estuvo involucrado directamente con tus colaboradores? Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Ahorita estoy escuchando mucho que hay que contratar talento y no hay que hacerlo. Tú qué, y digo, y con respecto del conocimiento que tienes hoy y de esta historia maravillosa que nos acabas por ahí de contar, ¿qué es lo que tú crees? O sea, ¿tú crees que para que tu empresa hubiese tenido que seguir creciendo en los dígitos que estabas teniendo, tuviste que haber traído talento de fuera para que pudiese subir, concretar ese crecimiento y no haber tenido esas altas y bajas? ¿Tú crees porque digo, me comentas que una de tus delimitaciones del precio era decir, vamos a subirlo hasta que ya no lo puedan pagar? ¿Y tú crees que si ha venido alguien de fuera con otro tipo de experiencias o expertise, hubiera tenido una visión diferente y entonces en ese momento, y te digo, y desconozco esta parte, si es que todo tu talento lo trajiste o lo hiciste, ¿qué nos podrías platicar acerca de ello? No son excluyentes. Nosotros desarrollamos el talento interno que teníamos, pero León, siendo una ciudad industrial y zapatera, el lado de diseño y marketing no se le entiende la realidad, ¿no? Entonces, sí fue una enorme ventaja competitiva el contratar un despacho de marketing profesional. Eh, Esto pasó hace muchos años, habrá sido por ahí del 2000, yo creo. Yo tenía un coach que me ayudaba y yo que la marca y que la marca. La verdad es que no teníamos ni idea de lo que era hacer una marca, ¿eh? Ni idea. Entonces un día me dijo, oye, tanta lata te quedas, ¿por qué no te vas a México y contratas y vas a ver, no contratas, vas a ver y buscas a los mejores despachos de marketing? ¿Qué pierdes? Dije, pues que no me va a alcanzar. Bueno, como sabes, ve y pregunta, ¿no? Entonces, pues mi hermano, nosotros somos de México y él sigue viviendo en México, pues me dijo, pues ya tengo 3, 4, ¿no? Este, 3, pues olvídate, ¿no? Antes de sentarnos quiero 15 millones o 20 millones o 40 millones, ¿no? Y resulta que el que era realmente el mejor despacho de México, sí, que llevaba Ford y llevaba Samsung y llevaba Kotex y llevaba Maffer y llevaba grandes marcas, tenía un área de desarrollo de marcas. Sí. Entonces, ese fue pues un gran acierto y un gran consejo de este coach, ¿no? ¿Por qué no vas con el mejor? O sea, pues, ¿qué tienes? ¿Qué puedes perder? Sí, más que salirte de la oficina y pues, no me alcanzó. Pero pues estaba dentro de las posibilidades. Y la otra fue, yo estuve participando en Cámara de Calzado durante muchos años. Y en la Cámara de Calzado, bueno, pues yo los invitaría a que participen en consejos y en cámaras, ¿no? Se aprende, pues, son doctorados que se hacen ahí, ¿no? Entonces, ahí empecé a conocer gente que sabía de diseño, ¿no? Y el diseño se alcanza a confundir con ingeniería, porque todo se diseña. Y una de las principales eh, cosas que tienes que hacer o que tienes que tomar en cuenta para diseñar es prospectar, es imaginar el futuro.
¿sí? Les recomiendo un libro excelente que se llama Diseño Rentable, no recuerdo el nombre esa es de una española, ¿no? En donde explica qué es diseñar. Y todo diseñas, o sea, nosotros diseñamos de alguna manera este Zoom, ¿no? Nos contactamos José Luis y yo y rebotamos un poquito y si ustedes quieren un proceso muy sencillo, diseñamos esto. Diseñas tu vida, diseñas la vida de tus hijos, aunque luego cada quien haga lo que quiera, diseñas tu empresa, todo se diseña. Y la gente con la que empecé a tratar, que sí eran diseñadores, porque se tiene la idea del diseño desde el punto de vista estético, y el diseño es, y si quieren ahí luego podemos tener otra plática exclusivamente de esto, el diseño es la actividad estratégica más importante de una empresa. Hagas lo que hagas. Y más si estás en el tema de la moda, ¿no? Sistema de proceso de diseño, así muy rápidamente, tiene que ver con sensibilizarte. Necesitas estar en la jugada. Si estás en los zapatos, necesitas saber de marcas y de distribuidores, etcétera. Luego tienes que hacer investigaciones. Una vez que haces tu investigación, las analizas, las acomodas, luego haces tus propuestas, ¿sí? Pero es proceso, no es creatividad, es 90% proceso, 10% de creatividad. Entonces, al final del día, encontramos a una persona que se llama Claudia Quirós, no sé, José Luis, si tú la has tratado, eh, y es una diseñadora profesional, ¿no? Una diseñadora o un diseñador tiene que saber de manufactura, tiene que saber de costos, tiene que saber de mercado, tiene que saber de estrategia, tiene que saber de tendencias. Y el entender de tendencias es sociología, es antropología, es semiótica o semiología, ¿sí? O sea, es amplísimo, necesitas saber historia del arte, necesitas saber tendencias, necesitas saber corrientes filosóficas y necesitas estar enterado de qué está sucediendo en el mundo desde las estos salones de arte donde se exhibe, se me fue la palabra, discúlpenme, galerías de arte. Esa es la gente más adelantada, es la que está viendo más adelantada. Yo les puedo decir que en la industria de la moda, con absoluta certeza se sabe que se va a vender dentro de 2 años. No falla. Si tienes un diseñador que sabe leerlas e interpretar las tendencias, ¿sí? Luego hay que adecuarlas a tu marca, a tu mercado, a tu precio, a lo que tú quieras. Entonces, esos 2 pilares, ¿sí?, que fueron externos, nos dieron un empujón terrible. En el Inter, como nacimos fabricantes, sí desarrollamos mucho talento interno, sobre todo en sistemas de gestión, ¿sí? Sistemas de gestión de calidad. Y la persona que nos ayudó a los sistemas de gestión de calidad es un tipo ahí muy raro, se llama Erwin Humérez, es alemán, boliviano, leonés, es filósofo, es ingeniero, es experto en sistemas de gestión y neurolingüística y tiene ahí un tema de filosófico que una vez que terminamos como de armar el ISO, vamos a llamarle así, empezamos a trabajar con valores y tuvimos toda la empresa se capacitó en vida plena, es lo que él enseña, vida plena, ¿no? Y eso detonó el talento interno de la empresa de manera espectacular. Fue muy bonito y a mí me da mucho coraje y desesperación que tengamos un sistema educativo popular tan chafa. Yo les puedo decir que son zapateros, o sea, la verdad el nivel educativo de los zapateros no es muy alto. Sin embargo, el oficio es complejísimo. O sea, si yo lo siento en cualquier máquina para hacer un zapato, fuera de prenderla, no le metes la mano, ¿sí? Y en México tenemos esta cosa de ignorar y menospreciar los oficios. Y a través de estas pláticas y de estas capacitaciones les dimos el orgullo zapatero. Eso te evita mucho tema de control de calidad porque lo generan ellos mismos.
como están orgullosos de hacer lo que hacen, lo hacen bien, ¿no? Uno de los problemas, y a lo mejor me desvío un poquito, pero creo que es interesante este tema, ¿no? Empezamos a fortalecer mucho los sistemas de gestión, apréndete tu proceso y casi, y no te das cuenta, pero casi el mensaje a la gente es, tú cállate y haz lo que hace el proceso, no pienses, ya está escrito todo. Y así funciona la manufactura. Entonces, al final del día, tú ves en la banda, abres una caja o abres en el embarque una caja, un zapato que dices, carajo, este zapato lo cortaron mal. O sea, desde el cortador, el pespuntador, el rebajador, el que pegó, todos lo vieron. ¿Cómo es posible? Lo que pasa es que tienen desde muy jóvenes escuchando, cállate y obedece. Entonces, pues ellos hacen su fracción mecánicamente. Nosotros logramos romper eso y detonó el talento. Lo que descubrimos con Erwin es que cuando les empezó a dar temas de mapas mentales, temas de eh, o formatos para comunicación efectiva con tu familia, o mapas para que pudieses ver cómo está tu familia, cómo están tus amigos, tu mapa mental para el amor, para el dinero, la gente empezó a despertar y tienen un hambre de conocimiento. Yo te puedo decir que llegamos a tener hasta club de lectura, que no lo organizamos nosotros, lo organizó la gente, ¿sí? O sea, hay un potencial en la gente, hay un hambre de conocimiento que en cuanto medio le rascan a descubrir cosas, ¿sí? Detona. Eso fue parte de lo que nos llevó a no querer coger a nadie, ¿no? Pero respondiendo a tu programa, tu pregunta, o sea, sí trajimos talento externo donde no lo teníamos y es más, yo no lo sabía, no teníamos idea de qué quiere decir el marketing, branding, comunicación, un brief de marca, no teníamos ni idea qué era eso, ¿sí? Caímos con la gente adecuada, ¿sí? No hay diseñadores en México, ¿sí? Y pero luego desarrollamos un talento enorme adentro y nosotros terminamos siendo zapatos a Gucci, a Prada, a Madras, que es una de las marcas más caras de Japón, ¿no? Y, y, y el sistema de gestión empezó a trabajar solito, ¿no? Ya no era tan necesario estarles machacando el, el sistema, la gente cuidaba a la empresa, entonces, pues es lo que te puedo decir, o sea, hay que desarrollar tu fortaleza y si tienes una debilidad y que la demás que debilidad era ignorancia, bueno, pues tener alguien que sepa, ¿sí? Entonces, pues yo creo que es un balance de de las dos cosas, Alfonso. Porque te agradezco mucho, Santiago, y digo ya, porque sé que hay otras preguntas. En esa parte que tú comentas de tu empresa, comienzas la empresa, me imagino que comienzan sin sistemas, sin procesos, sin manuales. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo sucede? Y luego después, ¿cuándo te das cuenta de que no es que lean todo a pie juntillas y que no, y que de alguna manera tienes que dejar al colaborador ponerle su pedacito de alma a ese trabajo? ¿Cómo fue esa parte? Nos llevó mucho tiempo, ¿eh? Y es un tema ahí también de rebotes, ¿eh? Y de prueba y error y nuevamente tuvimos la suerte de, en un inicio, no cometer errores graves. Sí, también tuvimos la suerte, fue suerte de pegarle. O sea, yo como trabajaba en exportaciones en esta fábrica y lidiaba con diseñadores y line builders americanos, tenía muchísima información de diseño y de tendencias, sin que las conceptualizara como les acabo de platicar, ¿no? Y entonces crecimos de manera gigantesca, ¿no? De 12 pares a 1000 pares diarios en 6, 8 meses, ¿no? Y entonces hicimos mucha lana, ¿no? Y compramos la nave, construimos, quitamos maquilas. O sea, nosotros empezamos en 89. En 2003 creo que fue donde empezamos con el tema de ISO, y eso porque no entendíamos de ISO. Nosotros pensábamos que el ISO era un tema para que los zapatos salieran bonitos y con calidad.
¿no? También tuvimos la suerte de que Erwin nos guiara en este proceso, ¿sí? Y nos diera muchos tips respecto a, a lo que es un sistema de gestión, sí, pero sí te puedo decir que eh, pues, fuimos muy afortunados, tuvimos mucha suerte. Hombre, pues hay que echarle poquita cabeza, que a veces le echas mucha y pues como ya les expliqué, por más cabeza que le echamos, pues metimos las 4 patas, sí, pero es medio azaroso, la verdad. Es medio azaroso, sobre todo mi familia, la de mi mamá, pues vivía aquí en León y son zapateros, pero pues, nosotros somos de México y todos los de mucha, bueno, no todos, pero muchos son doctores. Mi papá era científico, era virólogo, ¿no? Mi abuelo era doctor, mi tío doctor, mis primos doctores. Entonces, no teníamos una cultura empresarial, ¿sí? Y la fuimos descubriendo, Alfonso. Este, pero sí fue medio no sé si también vas adquiriendo madurez, buscas la mejora continua, oyes de ISO, y a- la entrada a cámara de calzado, bueno, me abrió los ojos. Yo decía, Dios mío, pero yo entré a la cámara en 2003 justamente, entonces yo creo que fue por ahí cuando empezamos con ISO. Ya cuando me senté ahí, de milagro estamos aquí, man. Cuando empiezas a escuchar opiniones de otros zapateros y de otros empresarios, man. O sea, sí es importantísimo que no estés encerrado en 4 paredes, aunque siempre fuimos buenos vendedores, viajábamos mucho, traíamos ideas frescas del extranjero y de mismo México, pero no es lo mismo que sentarte con compañeros, colaboradores y competencia, que al final del día son competencia, ¿no? Eso nos dio muchísima visión. Y ya nada más brevemente para terminar este comentario, yo estuve 20 años en la Cámara de Calzado y un día me dicen, oye, vente al Consejo Ciudadano de Desarrollo Económico de León, porque había participado en un centro de inteligencia que se creó en la Cámara, de inteligencia comercial en la Cámara. Total, me tocó presidir ese Consejo de Desarrollo Económico y bueno, pues el mundo se abrió, ¿no? Porque para mí y para todos los zapateros, León vive del zapato. La realidad es que no. Aunque tenemos fama y sí es una actividad preponderante, pero no vive de ahí. Y luego me invitaron a presidir el INPLAN, el Instituto Municipal de Planeación. Bueno, entonces la visión se abre muchísimo, ¿no? Y en la Cámara de Calzado, pues viajábamos a Washington, había cabildeo con los gringos, había rozarte con empresarios de Estados Unidos importa 2.800 millones de pares al año. Entonces hay un cuate que más o menos pesa, pues importa 200 o 300 millones de pares, ¿no? En México hacemos 180 millones al año entre toda la industria, o sea, las dimensiones son enormes. Y aprendes mucho, aprendes del cabildeo. Con estos mismos americanos nos fuimos a China, ¿no? Vimos fábricas chinas, vimos el tema de sourcing y diseño y desarrollo de producto, y bueno, se te abre, se te abre el mundo, ¿no? Entonces, es de lo más recomendable que participen en consejos de sus industrias, y qué mejor fuera de sus industrias, porque agarran más visión. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Gracias, David. Todavía. Gracias, gracias. Pues es que ya contestó muchas cosas, pero bueno, me da un poco de pena, Santiago, lo que sucedió, porque tenías todo para continuar, ¿no? Bueno, para seguir con el negocio, pero en sí una frase que apunté por aquí de esto, que la verdad sin compasión es crueldad, y bueno, lo digo por lo primero que habías comentado, ¿no? Te quería comentar. eh, Estuve con una compañera que es española y precisamente decía lo mismo que tú dices, que no hay diseñadores, etcétera. Ella se dedica a asesorar a marcas de lujo, ¿sí? Ajá. Entonces, básicamente, y son de las marcas que comentaste, ¿no? Que no den descuentos, que el precio es fijo, que
que creen una necesidad del producto, es decir, que te lo quieran comprar con la mercadotecnia que hacen, etcétera. Y yo creo que eso pasó con tus botas, ¿no? Bueno, con tu producto. Y la otra es, ¿qué haces con lo que no se vende? Digo, siempre me he preguntado eso, es una de cultura general, ¿no? Porque veo las zapaterías llenas de zapatos, pero ¿y qué haces con los que no se venden, no? Hay como, hay como dos mundos, ¿no? Ok. Número uno, en México no hay moda. Digo, no nos hagamos. O hay una moda de un muy bajo nivel, de un bajísimo nivel, ¿no? Si tú vas a las zapaterías tradicionales y te metes al centro de cualquier ciudad del país, los aparadores dan pena, ¿no? Tienes los aparadores llenos de zapatos con unas etiquetotas con el precio. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con la gente de marketing y vio los aparadores, me dijo, aquí nunca vas a hacer marca, ¿eh? Estos aparadores despedazan las marcas, ¿sí? Y no hay una concepción y esto es porque no hay una concepción del diseño, trataré de hacer, resumir lo más que pueda. No sé si están familiarizados con la curva esta de la innovación, que están los early adopters, los primeros que adoptan, ¿sí? Y luego está la parte más alta de la campana, ¿sí? De hecho, moda pues, es un término matemático, es el elemento que más veces se repite, ¿sí? Entonces, cómo funciona esto es que los early adopters o los primeros adoptantes de los productos o de las tendencias es gente muy entendida, ¿sí? Que está dispuesta a pagar un dineral por los zapatos o las televisiones o los teléfonos o lo que ustedes quieran, pero el mercado es muy pequeño. Conforme te vas familiarizando y va creciendo la tendencia, ¿sí? El precio empieza a bajar, pero el volumen empieza a subir. Esto no quiere decir que el precio sea malo, o sea, sigue siendo muy alto. Y lo que nosotros pensábamos hacer era justo eso. Cuando estemos en la parte cúspide de la campana, pues estamos muy bien. Es el máximo precio posible con el máximo volumen posible. Ahí estuvimos, ¿sí? En la industria de la moda, una vez que pasa eso, que abajo hay una línea del tiempo, ¿sí? Cuando empieza a bajar la demanda, empiezan los descuentos, empiezan las rebajas, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos en México? Creo que para todo, man. Nos vamos a Milán, nos vamos a Nueva York, nos vamos a Los Ángeles, nos vamos a Londres, nos vamos a París y compramos los zapatos. Esos zapatos que tú ves en el aparador los diseñaron o los empezaron a concebir hace 2 años. 2 años. Eso quiere decir que la industria mexicana de la moda va 2 años tarde. Y cuando la curva de la innovación empieza a bajar y cuando llegas a la parte derecha de la curva, que es lo más bajo, hay poco volumen y los precios son de remate. Entonces, si tú compras el zapato cuando está en la cúspide y lo que te tardas en diseñar, vender, producir, llegas a la parte menos rentable de la industria, de la moda. Y es donde estamos todos, o donde hay muchísima gente, ¿sí? Y por eso eh, fue una enorme discusión en Cámara de Calzado. Esto no lo entiende mucha gente. Yo tuve la fortuna de platicar con gente que sabían de esto. Por eso somos un país maquilero. Por eso somos un país manufacturero. Porque sabemos seguir muy bien las hojas de proceso, ¿no? Somos muy obedientes. Sobre todo si se trata del jefe extranjero, somos más obedientes todavía. Pero ¿dónde está el diseño mexicano? De a de veras. ¿Dónde está la ingeniería mexicana? No hay ingeniería, o si hay, digo, a lo mejor estoy generalizando mucho, ¿no? Seguramente con la automotriz se va a desarrollar algo, pero la idea es que el diseño, por ejemplo, el Beetle, de Volkswagen, ¿no? Cuando salió, el diseño se hizo en California, la ingeniería se hizo en Alemania y el coche se ensambló en México. El valor agregado está en el diseño y en la ingeniería. Y nuevamente, si pueden conseguir este libro, Diseño Rentable, diseño e ingeniería y como que te haces bolas es la misma cosa.
¿sí? Y es donde está el valor agregado. Nosotros, a lo mejor, a pesar de que nos equivocamos, no fue planeado, nosotros hoy estamos diseñando y comercializando. Es donde está el valor. Alguna vez un asesor ahí en la cámara nos dijo, si no les gustan las utilidades como manufactureros, pues cámbiense a comerciantes y hay más utilidad en el comercio. Y si se meten a servicios, hay todavía más utilidades. Entonces, si eres fabricante, cállate y aguántate, o muévete, ¿sí? Entonces, para terminar, pues este tema, el valor agregado, no está en la producción. Nosotros lo logramos hacer porque teníamos procesos artesanales que ya prácticamente no existen. Nos metimos ahí porque ahí no hay nadie, ¿sí? Y competir no es un tema de sacarte a base de precio o por productividad o como lo quieras ver, sino es desmarcaje, ¿no? La competitividad es desmarcaje. No compito, el famoso libro ya muy trillado del océano azul, pues sí, está trillado, pero es una realidad, ¿no? Y no tenía como que eh, gran descubrimiento, está muy bien estructurado, muy bien platicado, pero pues lo que hay que buscar es la diferenciación, ¿no? Y nuevamente diseñar y comercializar. Desde los fenicios, ¿no? Por eso los italianos y yo hice mucho negocio con españoles sobre todo, ¿no? Comprábamos zapatos y cortes en España. Tuvimos diseñadores españoles. Y a los italianos, pues también hacíamos mucho negocios todo con suelas y repiten una frase, man. Somos fenicios. Lo traen en la sangre estos canijos desde hace 3000 años. Pues sí, nos tragan vivos en la comercialización y son unos magos de las ventas, ¿no? Y de saberse vender. Y nosotros, y lo digo con todo respeto y no denostando a los mexicanos, yo decía, pues nosotros somos como marchantes, ¿no? Nosotros somos muy buenos, a ver, hacemos tratadas, así como Trump que hace puros deals, ¿sí? Deals. Trump está viendo aquí enfrentito, según yo, ¿sí? Y los otros están viendo a 5 años, a 10 años, ¿no? Y por eso hay empresas extranjeras en México que son, ¿por qué compramos Adidas y no compramos Pirma? Los zapatos creo que son los mismos, ¿eh? Pero los otros saben vender. Y tienen el diseño y la comercialización reforzada con la comunicación, que es el marketing, ¿no? Pero yo decía, el diseño, échense ese libro, es una maravilla. Y sirve para todo. Muchas gracias, Santiago. Cerramos contigo, Armando. Antes comentar, ahí en el chat nos hizo favor de comentar Rodrigo Córdoba, que es una autoridad en diseño, por cierto, los que ahorita que habla Santiago, porfa no dejen ahí de seguirlo ahí en redes. Gracias, Rodrigo. Él nos comenta ahí que tiene el PDF de diseño rentable. Mm. A compartir ahí a Rosario, a Nuri. Entonces, quienes ustedes lo quieran, porfa, coméntenle ahí a Rosario y a Nuri. Y muchas gracias, querido Rodrigo. Armando. Hola, buenas noches. Primero agradecerte, la verdad, una plática bastante nutritiva, bueno, al menos para mí, y, y muchísimas, muchísimas gracias por eso. Ahora mi pregunta va a esto, ya toro pasado, ahora ya viviendo toda la historia que nos acabas de contar, ¿cuál crees tú que haya sido la decisión o tú crees que el no llegar hasta esa campana en donde esperar que los precios se desplomaran, tu manufactura se desplomara 60 o 70%? ¿Hubieras hecho algo diferente? ¿Crees que en ese punto hubieras hecho algo diferente que ahorita te permitiría conservar la manufactura? ¿O ya era un tema de que los chinos llegaron o hay que nos pudieras compartir? Sí, de hecho, el meternos a diseño y comunicación y subir precios era para salirnos de los chinos, ¿sí? Porque sabíamos que los chinos iban a llegar, sabíamos. La Cámara defiende como loca el tema arancelario y como todo el país, ¿no? Las aduanas son un relajo, pero más o menos, sí, pero sabíamos que era cuestión de tiempo para que nos inundara China. Algo que yo creo que es muy bueno para México es que estamos condenados al valor agregado. ¿Por qué estamos condenados al valor agregado? Porque no tenemos 1.400 millones de mexicanos como los chinos
para hacer volumen. Entonces no podemos hacer volumen. Y si no puedes hacer volumen, tienes que hacer valor agregado. Pero bueno, la realidad es que yo no sé qué nos pasó, Armando, porque la respuesta la teníamos enfrente. Alguna vez en todo este periplo que ha sido, pues nos fue muy mal y estábamos a punto de tronar. Me fui a España y regresé con una idea de hacer un zapato de confort y creamos una marca que se llama All Day Shoes. Es un zapato de señora de confort, ¿sí? Que era un exitazo bestial, ¿no? Y cuando nos empezó a ir muy bien con Julio de Mucha y creímos que estaba el valor agregado en Julio de Mucha, estúpidamente dejamos All Day a un lado. Y además la marca es All Day by Julio de Mucha. Entonces, cuando se nos cayó el mercado, la decisión era pues, que no queremos bajar precios porque nos ha costado sangre, sudor y lágrimas poder alcanzar los precios que tenemos ahorita. Y la gente nos seguía demandando All Day, que era un zapato más económico, aunque no era barato, era un precio medio. Y entonces decíamos, hijo, le vamos a sacar Julio de Mucha, casual, Julio de Mucha, mil babosadas, cuando teníamos a All Day ahí al lado. Si hubiésemos echado a andar All Day, hubiéramos levantado el volumen inmediatamente. ¿Sí? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo es que no lo vimos? Sí, no te lo puedo decir, pero era la salida obvia, lógica, hasta estúpido, era el no haberlo hecho, porque la marca estaba colocada, tenía reputación, nos la conocían, había sido de un enorme éxito, son zapatos sencillísimos de fabricar y son muy comerciales. Y como metíamos una tecnología ahí en las suelas y en el confort, nos diferenciábamos de los demás y podíamos vender un poquito más caro. No sé qué nos pasó, qué me pasó que, Armando, que no vimos esa salida. Ahí estaba. Y entonces podíamos haber seguido manteniendo Julio de Mucha, inclusive seguir subiendo precios, porque en Palacio de Hierro, que estábamos entre 2,500 y 3,000 pesos al público, hombre, si ahí se vende Prada a 35,000 pesos, digo, podíamos haber vendido 5,000 con la mano en la cintura. En nuestras tiendas realmente no había tope, sobre todo porque estábamos en la Condesa y en Polanco. ¿Sí? Entonces, pues los precios no hacían ruido y subíamos y de repente empezamos a hacer experimentos. Hoy una edición especial de venado muñequeado a mano, no sé qué, en 6,000 pesos. Lo que mandaron se acababa en 15 días. Entonces el precio no importa, ¿no? Pero confundimos los mercados porque el volumen estaba todavía en las zapaterías, ¿no? Y ese fue el que se nos cayó. Palacio y Liverpool no se nos cayó, eso siguieron consumiendo, pero el volumen estaba en las zapaterías. Entonces, bueno, pues no sé cómo nos quedamos tan ciegos para no haber explotado el de en su momento. Muchas gracias, Muchas gracias. Santiago, muchísimas gracias. Un lujo haber tenido. Ojalá nos permitas más adelante continuar la conversación. De verdad, Sí, aprecio yo encantado. la oportunidad. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos. Tomémonos una foto, porfa, para recordar este día y de verdad, muchísimas gracias, Santiago. A la 1, a las 2, a las 3. Listo. Santiago, de verdad, muchas gracias. Gracias a todos. Un gusto coincidir. Juan Manuel, Gracias. bienvenido. Muchísimas gracias por la posibilidad también por aquí de Gracias, coincidir. Santiago. Buenas noches. Seguimos No, gracias a todos ustedes, a sus órdenes. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muy bien. Gracias. Saludos, gracias.